Mis buenas noches. Muy buenas noches con todos, chicos. Buenas noches. Vamos a iniciar entonces nuestra clase. Nos corresponde entonces, mm, ¿estamos? Nos corresponde entonces la sesión semana 4, ¿no? Sesión 4. Declaración y asignación de variables aplicando pseudocódigo para problemas comunes. Hoy sí el intento es de proponer algoritmos haciendo uso del pseudocódigo. Vamos entonces a empezar con el inicio, con ciertas preguntitas, ¿no? Que hoy vamos a llevarla a lo que es la parte práctica. A ver, vamos con, a ver, a Elmer Abad. Elmer Abad, Sí, ingeniera. ¿puedes resolver por favor la primera pregunta? Mm, ¿Cuál es la primera propuesta ¿Cuál es el principal propósito del pseudocódigo? ¿Cuál sería la respuesta? sería describir la C. ¿Ya? ¿Cuál es? ¿Puedes leerlo Descri- por favor? describir la lógica de un algoritmo de forma clara. Así es, ¿no? Eso es lo que hoy vamos a trabajar, ya esa lógica de forma clara al solucionar un problema desarrollando un algoritmo. La siguiente pregunta entonces, a ver, Alinson, Sí, buenas noches, profesora. buenas noches. La segunda pregunta, por favor. Eh, ¿Cuál de estas palabras reservadas es aplicada común en el pseudocódigo? Am, la, la C, La C. Es sí. un lenguaje muy natural cuando vamos a trabajar con el pseudocódigo. Esto ya es propio de un lenguaje de programación. Como les había indicado, eso no entra en el curso. Fue lo que trabajamos la sesión anterior. A ver, dos preguntitas más. Mm, Machaca, sí. Eliana, Presente, Miss. a ver. La pregunta entonces, ¿qué tipo de datos se usaría para representar el valor 3.14 en pseudocódigo? ¿Cuál fue su respuesta? La B. La B, no, porque estamos observando que el valor es 3.14, ¿no? En todo caso sería la C, porque es un real, ¿ya? Corrijamos entonces ese conocimiento para que podamos entender lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y finalmente, hay por ahí un alzó la mano. A ver, por favor, ¿me ayudas? Ya se desanimó. A ver, Reyes, Eloy. A ver, por favor. Muy buenas noches. Buenas noches. La ¿Cuál pregunta, de, la los última, la que dice 3. cuál de los siguientes no es un tipo de dato básico en pseudocódigo? Así es. ¿Cuál no Mm, es? Objeto, la D. Así es, ¿no? El objeto. Eso no vamos a utilizar en nuestro pseudocódigo. Muy bien. Entonces, vamos con los conocimientos previos para el día de hoy, para nuestra clase.
sobre la declaración y asignación de variables y aplicación de pseudocódigo para problemas comunes. Vamos entonces con la pregunta que se observa como inicio de sesión. ¿Qué será un pseudocódigo? ¿Qué es lo que vamos a hacer uso el día de hoy? Contreras, ¿qué será un pseudocódigo? Contreras Manuel Antonio. Contreras Borja Manuel Antonio, ¿qué será un pseudocódigo? Sí, profesora, es una lógica. La La lógica. declaración de una asignación variable, sí. Ya, vas a aplicar lógica para crear un pseudocódigo, vas a hacer uso de variables, ¿ya? Guerrero Borda, ¿qué será un pseudocódigo? Como estudiante de sistemas, eso tenemos que dominar. A ver, Guerrero Borda, ¿qué será el pseudocódigo? Es una adaptación de un lenguaje para que sea más claro. Mm, Es un puente hacia un lenguaje de programación, ¿no? Es un puente. Antes de llevarlo al lenguaje de programación, lo ideal es primero desarrollarlo en pseudocódigo por la misma lógica que vas a desarrollar. Gracias, Mauricio. Em, Quispe, Edwin, ¿qué será un pseudocódigo? Quispe, Docente, docente. buenas Miss, noches. ¿Qué será el Miss, pseudocódigo? Contreras, ¿quieres intervenir? Me sí, llamó. docente. A ver, primero Quispe y luego Contreras, ¿ya? A ver, Quispe. Sí, no lo escuché muy bien porque tengo problemas con la señal. Ya, la pregunta era ¿qué es un pseudocódigo? Mm, Lo que ves proyectado. ya. Creo que es un método para crear algoritmos, ¿no? Ya, muy bien. Quispe Miss, Rivera. ¿escucha? Sí, sí te escuché. Sí te escuché. Gracias por tu participación. Miss, Te escuché. Miss. Sí te escuché. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, docente, le No, sí escuchamos. se escucha. Ay, ¿Me escucha? ya. Quispe Rivera, entonces, ¿puedes dar respuesta? Sí, buenas noches, docente. ¿Podría decirse para planificar una lógica o algoritmo, algo así? Ya. Bueno, todo lo que sus compañeros han compartido es en realidad, hay relación, ¿no? Para lo que es el pseudocódigo, ¿no? El pseudocódigo, recuerden que es una herramienta, ¿no? Es una herramienta que te va a permitir representar a un algoritmo, porque no es la única herramienta. También tenemos los diagramas de flujo, que también vamos a estudiar la siguiente sesión. Entonces, ese es el pseudocódigo, ¿no? Es un conjunto de pasos, claro. Vas a necesitar representar el algoritmo a través de un conjunto de pasos, pero a través de un pseudocódigo. Miss, pero eso también no sería un proceso de lógica a través de códigos. Necesitas lógica para poder crear ese algoritmo. Solamente que este pseudocódigo es una herramienta porque tiene sus propias reglas para que puedas hacer uso de él para poder crear el algoritmo. Y claro, en ese pseudocódigo que vas a crear, necesitas aplicar los procesos, ¿no? La entrada, el proceso y la salida donde tienes que alinear lógica para que puedas obtener la solución del problema. Recuerden que pseudocódigo no es la única forma de representar un algoritmo. Por eso dice pseudocódigo, ¿no? Falso código, porque en realidad todavía no es un lenguaje de programación. Otra herramienta que ustedes van a utilizar son los diagramas de flujo, que es un modo gráfico de representar el algoritmo. ¿Ah? Entonces, eso es un pseudocódigo. Entonces, el logro de la sesión del día de hoy es que al finalizar la sesión ya ustedes construyan pseudocódigos, ¿no? Construyan algoritmos haciendo uso de pseudocódigos, empleando ya esta vez estructuras secuenciales para resolver un conjunto de ejercicios que pueden tener un contenido matemático, físico o financiero.
va a depender del ejercicio que se proponga para que ustedes construyan algoritmos haciendo uso del pseudocódigo. Y entonces, ¿cuál es la utilidad del tema de hoy? ¿No? Mis, ¿Cómo una te pequeña escucho? consulta. ¿Te escucho? Mis buenas noches. La semana pasada había dejado una tarea, creo que era no calificada. Todavía no subió las notas, ¿verdad? Porque quería No, saber si es no, que todavía las estoy procesando las notas porque son de la primera semana, la segunda, la primera ya la subí, ya tienen nota. De la segunda semana, ajá, y la tercera, pero ya a partir de esta semana ya no van a haber notas específicas en esas tareas. Ya de aquí viene una sola que se va a asignar, si no me equivoco, es en la semana 5. ¿Ya? De aquí no va a ser cada semana. Solo las primeras semanas, la intención fue para esperar a ciertos estudiantes que recién se han incorporado en la tercera semana. Y por eso se dio la oportunidad, solo a aquellos que no habían trabajado ni la primera ni la segunda, a presentar su trabajo en una tercera opción, ¿no? Pero en sí cada semana hay una tarea, pero la nota no se va a apreciar en cada semana, eso les aclaro. Son en semanas específicas que esos van a ser los calificativos que al final se van a promediar para obtener la participación activa. Otra cosa también, ya no se van a dar aperturas como oportunidades, solamente fueron las 2 primeras semanas, hasta que el estudiante pues ya se pueda acoplar en el horario. Otra cosa también muy importante, el examen que ya se nos viene, de aquí vamos a ver el sílabo, es en el horario de clase. No se va a tomar o se tomaría, como les había indicado, un día domingo, pero yo no voy a ser la encargada de evaluar. Yo solamente me responsabilizo de evaluar al estudiante en este horario de clase. Se explicó, ¿no? Que para aquellos, ¿no? Solamente en este curso nada más me habían indicado que no pudieran dar, solo para las que no han dado, va a haber otro docente que va a evaluar el día domingo. Todavía no me han asignado la hora. Yo tendría que comunicarles, si es que también se aplica lo que me acaban de indicar. Pero eso sí hay que respetar el examen, el horario. Sí, te escucho. me hice una consulta. El examen, el que usted indica, ¿cuándo sería entonces? En el sílabo se observa, de aquí termino de explicar mi clase, en la parte práctica vemos el sílabo, ¿ya? En el sílabo ya se está observando cuándo es la práctica. Por eso no quiero equivocarme en dar un dato si no miro el sílabo, porque el sílabo es el que más, ¿ya? Me deja terminar y vamos a ver el sílabo. Entonces, la utilidad del tema de hoy, eh, de poder desarrollar esos pseudocódigos, para que entonces esta herramienta, ¿para qué la vamos a utilizar? Mm, Chunga falla. A ver, Chunga falla, ¿por qué será Mm, importante el tema que vamos a tratar el día de hoy? ah, para aprender esto, a crear pseudocódigos como mencionó en el objetivo. Ya. ¿Y qué logras creando algoritmos haciendo usos de pseudocódigos? ¿Hacia dónde te lleva? Eh, pues esto, crear algoritmos con uso de pseudocódigos Ya. ¿Para qué te sirve eso? ¿Para qué lo estás aprendiendo? ah, para resolver problemas. Para resolver problemas, exacto. Para eso estás aprendiendo estas herramientas de la creación de algoritmos hoy con pseudocódigos para poder resolver problemas. Y para eso tenemos que entender cómo el computador captura la información y cómo el computador devuelve la información. Vamos entonces a poder resolver problemas tal cual se compartió la sesión pasada, este caso, ¿no? De una empresa constructora al cual tú podrías formar parte y se te pide automatizar un pequeño sistema, tratando de calcular el volumen de una zapata en base al largo, al ancho y la altura. También se te pedía
en ese algoritmo ingresar el nombre de la obra, el nombre del ingeniero y si el volumen calculado excede cierto umbral para pedir supervisión, también se tenía que determinar. Entonces aquí se está tratando de resolver un problema para un ingeniero civil, automatizar esta labor. Y para ello tú necesitas crear un algoritmo, pero vas a hacer uso de pseudocódigo. En el curso no llegamos a lenguaje de programación. Vamos entonces a verificar lo que tiene el contenido de sus materiales. Bueno, para empezar entonces, hoy tenemos que aprender a declarar variables. Esa es la primera línea de tu algoritmo haciendo uso del pseudocódigo. Primero tienes que declarar tus variables, porque si no declaras variables, no corre tu ejercicio. ¿Qué es una variable entonces? Es lo que te va a permitir almacenar de forma temporal un valor y el cual puede variar a lo largo de la ejecución del programa. Entonces, si ya se corriera en un computador, esa variable tendría la posición de la memoria, en donde también se tendría que determinar el tipo, el nombre, el tamaño. Por esa razón es que cuando ustedes declaran las variables, siempre van a necesitar darle un nombre, que no pueden ser las palabras reservadas. Recuerden lo que trabajamos en la sesión anterior. Estos nombres no pueden ser de las palabras reservadas. Y cuando declaras variable, también vas a indicar el tipo de dato. Si es un entero, si es un real, si es un carácter. ¿De qué depende? Del ejercicio que te propone. ¿Cómo declaro variables entonces? Aquí tenemos la palabrita definir, el nombre de la variable, edad, y el tipo como entero. ¿Qué se pretende entonces con esta línea? Declarar una variable que va a almacenar, por ejemplo, la edad de una persona. En tu propuesta, en tu problema, te dirás, ¿no? De qué se tratan esas variables que tienes que identificar para que formen parte de tu algoritmo. Pero lo primero que tienes que hacer es esta línea, declarar. Por ejemplo, en este caso, se está declarando una variable que se pretende crear para almacenar el precio de un producto. Entonces aquí, siempre esta palabrita definir precio, tú decides el nombre de la variable, tú puedes colocarle precio, precio uno, P, siempre tratando de buscar nombres que tengan relación con el problema. Como obligado, porque tienes que indicar el tipo, en este caso, real. Si yo les colocara un ejercicio donde no hay esta línea de código, ahí hay un error porque todo algoritmo empieza con la declaración de variables. Si yo les asignara un ejercicio para corregir y no tiene la palabra definir, error, porque siempre tiene que venir la palabra definir. Si yo les asignara un ejercicio para que me corrijan y no tienen el tipo como real o como entero, también es un error. Porque si faltan esos elementos, no corre tu programa. Siempre es la palabra definir, el nombre de la variable y el tipo. Ahora, si tú utilizas precio, todo tu programa, cada vez que utilices esa variable, tiene que ser igual. Si tú empiezas declarando con la P, todo tu programa tienes que utilizar la P si se trata de trabajar con la variable precio. No puede cambiar porque si no el programa lo detecta como error. También puedes almacenar el apellido de una persona y acá lo están indicando como definir apellido como carácter. Algo más que ustedes van a usar en su pseudocódigo, además de las palabras reservadas que vimos la sesión anterior, es la asignación de variables. A veces a esas variables tenemos que asignarles un valor. Y para que tú asignes ese valor, acompañas de estos símbolos, ¿no?
este símbolo menor y esta línea. Entonces, si tú quieres asignar un valor a una variable, acá está el nombre de la variable, este símbolo no puede faltar y acá dice UTP, ¿no? Porque es una cadena. En este caso, edad, estás asignándole un valor 25. El peso, le estás asignando un valor de 65,4. A veces cuando trabajas con variantes de pseudocódigo o entornos para que compruebes tu pseudocódigo, a veces utilizan este símbolo igual. Va a depender del entorno con que estés trabajando para que pruebes tu pseudocódigo. Como el caso de PCInt, que es para probar pseudocódigo. No es que estés trabajando con un lenguaje de programación, sino que prueba el pseudocódigo. Vamos entonces mirando este ejercicio. Sí, los caracteres requieren de comillas, así como en el Excel. No sé si se acuerdan, el trabajo en Excel requiere de comillas. Vamos con el primer ejercicio en pseudocódigo, ¿no? ¿Por qué se llama pseudocódigo? Porque te permite representar a un algoritmo antes de llevarlo a un lenguaje de programación. Esto que ustedes están observando en esta ventanita negra es pseudocódigo. No es un lenguaje de programación. Recuerden las características que revisamos la sesión anterior. Entonces, aquí tenemos un problema. Cuando ustedes le den el problema, tienen que detenerse a leer bien el problema, porque si tú no entiendes el problema, no vas a generar líneas en tu algoritmo que lleven la secuencia correcta. Y cuando lo pruebes, no te va a dar el resultado correcto, ¿no? Entonces aquí dice, dado los datos enteros A y B, escriba el resultado de la siguiente expresión. Esto entonces recuerden que también trabajamos en sesiones anteriores. Estas fórmulas se tienen que expresar en una sola línea, porque así lo entiende el computador, ¿no? El computador entiende línea por línea, va leyendo línea por línea cuando ejecuta el algoritmo. Y nosotros tenemos que analizar, ¿no? A ver, en este ejercicio, ¿cuál será el dato que debo ingresar? ¿Qué valores podrían tomar, ¿no? En todo caso, en esta fórmula, algunos datos, ¿no? Por ejemplo, acá, A y B. Son valores que yo puedo reemplazar. Esto que ustedes observan le llamamos variables de entrada, porque tú solicitas este valor que se va a reemplazar en la fórmula. Es una variable de entrada. Ahora, esta variable, al solucionar esta ecuación, lo vas a tener que guardar en un valor. Esto es lo que en el programa se ha declarado como res, ¿no? Entonces, esto se convierte en una variable de salida, porque es lo que vas a mostrar. Lo que tú muestras es el resultado. Entonces, ese resultado lo tienes que guardar en una variable. Y la ejecución de esta fórmula viene a ser el proceso, porque se tiene que ejecutar para que tú puedas obtener un valor de salida, una variable de salida. Esto también entonces equivale, eso es mirando las operaciones, ¿no? La forma. Pero eso también equivale a lo siguiente, ¿no? A cómo se va a ejecutar, ¿no? Cuando yo digo entrada, es porque si yo lo ejecuto, la pantalla me va a pedir, o en pantalla se va a observar que ingrese dos valores. Por eso se llaman variables, porque puede variar ese valor. 4 y 2. Estás ingresando valores por teclado.
Entonces, eso es una variable de entrada para que reemplace a este A y este B. El proceso, o sea, el desarrollo de esta operación, no se observa en el computador, es interno. Lo que sí se observa es la salida, que en este caso es 12. Ese 12 entonces es una variable de salida. Hablamos de variables de salida porque muestran los resultados. Y esa variable de salida se va a guardar en una variable que se llama res. Entonces, cada vez que yo quiera resolver este ejercicio, ese valor A y B va a adoptar los valores que ingresamos. Y por consecuencia, esta variable res también va a obtenerse por los valores que ingreses de A y B. Ahí entonces estamos observando la solución del algoritmo. Recuerden, todo algoritmo tiene un inicio, proceso, un nombre, operadores y un fin. Eso es por los conceptos que hemos revisado en el inicio. Proceso entonces y fin de proceso. No puede faltar el nombre del proceso, que en este caso es operadores. No puedes darle a un programa un nombre con palabras separadas. Si vas a colocar dos palabritas, tienes que utilizar esta rayita abajo, porque siempre recibe un solo nombre. Así tengas dos palabras, tres palabras que quieras usar para darle el nombre al programa, utiliza las rayitas. Y si no, utiliza un solo nombre, como está aquí en el ejemplo. Esta palabra operadores, tú ya no la puedes utilizar en alguna otra parte de tu contenido de tu algoritmo, porque ya se convierte en una palabra reservada. Le estás dando el nombre al proceso. Entonces, esta palabrita ya no la puedes usar acá, si no te va a ocasionar errores. Entonces, en un algoritmo, tú tienes que declarar tanto las variables de entrada como las variables de salida. Entrada, porque vas a ingresar por teclado ese valor. Y salida, porque vas a mostrar el resultado del proceso. Entonces tú tienes que analizar, ¿no? Tú tienes que analizar. A esto nosotros le llamamos caja negra. A ver, voy a resolver esta operación. ¿Qué necesito? Que ingrese A y que ingrese B. Y que justamente son las que van a ser llamadas para ingresar por teclado, por ejemplo. Pero en esta caja, cuando se hace la operación, o sea, el proceso, voy a tener una salida. Mi salida en este caso se va a llamar res. Es mi variable de salida, que lo voy a mostrar en el resultado. Aquí, esta es mi variable de salida. Entonces, cuando tú creas un algoritmo, tienes que declarar tanto las variables de entrada como las variables de salida. Entonces, en este caso, las variables de entrada son A y B y salida res. Y tienes que ingresar la palabra definir siempre. Esa es tu primera línea. Entonces acá definir A, B, res, separado por comas. Si hay varias variables, se separan por comas. Y no te olvides del tipo, que es real. Dime, Manuel Antonio. Profesora, una consulta. Al, Cuando uno ingresa la variable A y B y pone después res, ese signo menor y un guión, ¿eso se tiene que colocar? ¿Qué significa ese signo al Que colocar la está, ecuación? Sí. ya, vamos ahí entonces, para dar respuesta, ¿ya? Sigamos, para dar respuesta a tu pregunta. Entonces, hasta aquí hemos declarado las variables de entrada A y B y las variables de salida como real, ¿ya? Como real.
Ya, ahorita te contesto, Fabricio, también para poder entender tu pregunta. Luego, entonces, hay que captar ese valor de A y B, ¿no? Para poder reemplazarlo en esta fórmula, ¿no? A y B. Entonces, vamos a tener que escribir un mensajito. Ingrese dos números. Esto para que el usuario entienda de qué se trata. Recuerden su cajero, mensajes para saber qué voy a ingresar. Y esto, cuando ejecutes tu programa, es lo que vas a ver. Ingrese dos números. Lo que aquí tú ingreses depende de ti. Luego tienes que ingresar ese valor por teclado y eso equivale a leer. Por eso acá dice leer A, coma, leer B, porque quieres leer esos dos datos. Entonces, esto va a ser tu teclado que vas a ingresar en el ejercicio. Ya hay un dato, ¿no? 4 y 2. Ahora, lo que dice su compañero, ¿por qué este símbolo? Recuerden que este símbolo es para asignar valores, que como decía también en la diapositiva, algunos entornos utilizan el símbolo igual. En pseudocódigo utilizamos este símbolo. Lo que hace este símbolo es asignar el resultado de esta ecuación, de esta operación, hacia la variable res, porque esa variable res es la variable de salida. ¿Cómo yo sé cuánto al reemplazar A por 4 y por B, cuánto ha resultado? Tengo que asignarlo en una variable, porque el computador trabaja así, con posiciones que está representando por variables. Este símbolo que tú me preguntaste es el símbolo para asignar el resultado de una operación. Recuerden lo que hicimos en clases anteriores. ¿Cómo represento esta operación? Aquí entonces voy por A más B, paréntesis, ¿no? Esto se está elevando hacia el número 2 y coloco paréntesis para que se respete la prioridad de la operación sobre 3. Por eso ahí ustedes observan la conversión de esta fórmula hacia una sola línea de código. Entonces, eso que tú logras obtener reemplazando los valores de A y B, en este caso es 4 y 2, tienes que asignarle a un valor. Por eso estás utilizando estos símbolos, que con teclado tú ingresas el símbolo menor, menos, y lo asignas a una variable res. ¿Por qué la variable res? Porque esta es tu variable de salida. Tú tienes que mostrar el resultado, porque por eso se te pide un problema que lo soluciones. A ver, en esa fórmula, reemplazando A y B con 4 y 2, ¿cuál es su resultado? Tú tienes que asignar eso a una variable y por eso le llamamos variable de salida, porque lo vamos a mostrar por pantalla. Esto sí ya se ve por pantalla, la operación no, la operación es interna. Esto ya lo puedes mirar en el computador cuando se va a ejecutar, ¿no? Acá dice, el resultado es, aquí está, el resultado es. Si aquí hubiera puesto dos puntos, aquí también se hubiera apreciado dos puntos. Lo que yo coloque entre comillas depende de ti, pero eso sí, tienes que mostrar el valor, si no solamente se mostraría esto, nada más. Por eso acá colocan coma, res. Ahí está el resultado. Miren. Este 12 es lo que se guardó en res. Ahí está ese resultado. Este mensaje es lo que se observa acá. ¿Se ve el proceso? No, es interno. Lo realiza el computador. Y lo que sí necesitas es ingresar valores, si no, ¿cómo vas a sacar el número 2? ¿Cómo vas a reemplazar en esta fórmula esos valores? Por eso es que sí tienes que leer, mostrando un mensaje para que el usuario sepa de qué se trata. Este es el mensaje. ¿Cómo se pueden mostrar mensajes? Con escribir. Y cómo ingresas valores por teclado con leer. Aquí dice A,
Entonces, aquí 4 se va a guardar en A. Esto es 2. Ese 2 se va a guardar en B. Se reemplazan en la fórmula y obtienes tu resultado 12. Pregunto, Fabricio, ¿a qué te refieres y por qué el nombre de operadores? Operadores porque son los signos que te permiten realizar un cálculo. ¿Sí? Huarcaya, ¿a eso te refieres con tu pregunta? ¿O a esto de acá? Huarcaya, Fabricio, hiciste una pregunta ayer en mi Huarcaya. ¿Por qué en otros casos se usan otros nombres? Porque este nombre es esto, ¿no? ¿A eso te refieres como operadores? Ya. Ese es el nombre del proceso. Tú le das el nombre, ¿no? Tú das el nombre. Yo también pude haberle colocado proceso, mm, fórmula, ¿no? Yo también le pude dar proceso fórmula. Tú decides el nombre, pero eso sí, cuando ya le das el nombre al programa, esta palabra ya se queda reservada. No la puedes usar por acá por nada, porque si no, eso es un error. En otros casos, pues porque depende del ejercicio, ¿no? Tú eres el que decides qué nombre le das al programa, pero no, es el nombre que tú le das, ¿no? Es el nombre que tú le das. Pero lo que sí, esta palabra ya no puedes utilizarla por acá, porque si no, eso es error. Operadores solo ahí utilizan. No lo utilices en el nombre de variables, porque cuando tú ya declaras el nombre del proceso, ya se convierte en reservada, en palabra reservada. No la puedes utilizar. Eh, Alguien me preguntó sobre este símbolo. ¿Se entendió? ¿Alguno de ustedes me habló por este símbolo? Sí, profesora, sí se entendió. Ok, a ver. A ver, lo que estoy mostrando es el PCI. Creo que mejor comparto todo, pues no, no se va a ver la ejecución. A ver, un ratito. Ya. A ver, lo que se está apreciando entonces es el PCI. Ya, ese es un programa que tú lo descargas siguiente, siguiente y ya lo tienes. Este es el ejercicio que se ha propuesto y que ya se ha pasado a PCI. Entonces, aquí está, ¿no? Bueno, en PCI acá le llama algoritmo, no proceso. Ahí son palabras propias de cada entorno. Puede ser que exista otro entorno igual que PCI y si le diga proceso. Creo que también lo acepta, pero por defecto aparece algoritmo. Acá está el nombre entonces. Le pudo haber colocado otro nombre, eso no hay problema. Y acá tengo el fin. Recuerden siempre, primero tengo que declarar con la palabra definir, porque si no declaro, eso es un error. Aquí yo decidí variable A, variable B como real, ¿no? ¿Qué faltaría ahí en ese ejercicio? ¿Qué es lo que falta? A ver, ¿quién me puede decir qué es lo que falta? Falta El valor el del sí. resultado. Exacto. Tenemos la variable de entrada que es A y B, ¿se acuerda? Pero falta declarar la variable de salida, que en este caso es res.
Miss, res y como llevándolo real. al ejemplo del cajero, ¿esa etapa qué sería? ¿El inicio? Disculpa, un ratito para terminar. Uy, mi cursor. Eh, claro, forma parte de la primera regla que tú tienes que aplicar, ¿no? La declaración de variables, ¿ya? Siempre es lo primero, declarar las variables. No puedes primero colocar escribir, leer, no. Siempre primero es la declaración, ¿no? Definir todas las variables. Entrada, salida. En este caso es A, B y res. Recuerden lo que les he dicho. Si tú lo declaras aquí como res, todo el algoritmo tiene que ser res. Porque si tú cambias, ya dañaste tu ejecución. Si tú acá declaras con A, todo el contenido del algoritmo tiene que ser A. Cuando tratas esa variable, igual a variable B. Esto entonces es una declaración de variables donde estás indicando el nombre de la variable y el tipo, ¿no? Luego entonces necesitas el ingreso de los datos de entrada. Entonces aquí está el escribir para que se observe un mensaje, el leer para que puedas ingresar los valores. Aquí ya está la fórmula, ¿no? Tal como los ZPCI, y aquí ya estás mostrando el resultado. Entonces aquí no es un lenguaje de programación, el lenguaje de programación tiene su propia sintaxis. Esta es la herramienta pseudocódigo que utilizamos y que hoy en día pues ya contamos con programas que pueden probarte tu lógica, porque aquí lo que estás haciendo es probar tu lógica. Lo ejecutas entonces y ahorita que están apreciando como si se tratara de un cajero, ¿no? Que tiene su ventanita, ¿no? Vamos a suponer. Entonces, la declaración no se ve, es igual que el proceso, no se ve, porque es interno, es para la memoria del computador. Y dice ahí, ingrese dos números. ¿Por qué aparece ingrese dos números? Porque yo en mi pseudocódigo escribí, coloqué la palabra escribir. Por eso aparece este mensaje. Y ahí miren, está el cursor que siempre les digo, esperando a que ingrese un valor. ¿Por qué? Porque en realidad ahí está haciendo el leer a. Entonces voy a ingresar un 4. Otros valores que no estuvieron en el ejemplo, porque por eso se llama variable, porque tú puedes variar los valores. Aquí otra vez el cursor. ¿Por qué hay otro cursor? Porque yo he colocado leer A y B. Estos valores en la computadora se estarían guardando en esas variables. Voy a colocar, por ejemplo, un 8. En la memoria del computador, esa A y esa B se están guardando esos valores, 4 y 8. Hago un enter y se ejecuta la operación, pero la operación no se ve porque es interno, se está trabajando en memoria. Y luego va a aparecer el resultado es. ¿Pero por qué aparece 48? Porque le estoy colocando la variable de salida. Por eso está apareciendo ese resultado. A ver, ¿qué dice? No. A ver, tú lo pudiste haber declarado A y B como entero y res como real. Pero como A y B son parte de los reales, por eso se ha dejado una sola línea. Pero también es válido que tú hayas colocado definir A y B como entero y luego definir res como real. Si te sale el resultado. También es válido. Sí, te escucho, Medina. Profesor, disculpe, no sé si podría volver a explicar, por favor, porque me perdí ahí en medio explicación. Ya. Compartiendo otra vez, ¿ya? Eh, voy a ejecutar el programa. A ver, permítanme, no sé por qué no se está compartiendo la pantallita del PC un ratito.
A ver, un segundo que voy a cargar otra vez PCIN porque no me está permitiendo su ejecución. Ahora sí. A ver, voy a repetir entonces lo que expliqué. Ya. Ya, voy entonces otra vez a explicar, ¿no? En un algoritmo entonces hay que darle un nombre. Este nombre no lo vuelvan a utilizar en el contenido porque si no va a ser un error. Un algoritmo siempre tú tienes que declarar en sus primeras líneas las variables de entrada y las variables de salida que vas a utilizar. En este caso se ha considerado definir A, B, res como real, pero también fue válido o es válido que tú hagas definir A, B como entero y luego otra línea, definir res como real. También es válido. ¿Ya? Pero acá lo están definiendo en una sola línea, porque así está en sus materiales, porque lo están considerando como parte de reales. También es válido. Luego dice escribir dos números. Miren, acá lo voy a ejecutar para ir paso a paso cada línea. ¿Por qué aparece este mensaje? Porque aquí está la orden. Recuerde que el algoritmo es una línea a línea que usted da las órdenes. Y la orden con escribir es ingrese dos números. Por eso usted está apreciando aquí en la ejecución ese mensaje ingrese dos números. Luego aquí que está viendo usted un cursor que está esperando que usted ingrese un valor. ¿Por qué? Porque acá usted está dando la orden en la siguiente línea. El algoritmo ejecuta paso a paso. Y ahí lo que está pidiendo es que ingreses un valor para A. Entonces vamos a asumir que es un número 5. Fallando. Espera un segundo. Ya. Ahí está entonces el número 5. A ver, sí, ya está compartiendo. Si yo hago un enter, el Zoom no me está dejando compartirlo bien. Ya. Si yo hago un enter, entonces, ahí nuevamente está apreciándose eh, otra vez el cursor para que ingrese otro valor, que en este caso yo puedo asignarle un 9. Disculpen que lo estoy dejando de compartir porque ahí hay un problema con el PC. A ver. Ahí entonces está el 9, ¿no? ¿Por qué dos veces este cursor? Porque yo le estoy dando la orden acá en estas líneas. Le estoy indicando que me lea el A y me lea el B. No lo está compartiendo todo, ¿no? A ver, ya. Entonces aquí no se está apreciando la ventana de PCI. Un segundo, chicos. Quiero ver por qué no está compartiendo, porque el problema es el Zoom. A ver. Porque acá sí lo está apreciando, ¿no? A ver.
Ahí sí se aprecia, ¿eh? El problema es el zoom. Ya. Entonces, mirando el PCI, ya detengo. Ya. Aquí entonces, mirando el algoritmo, ya se entendió que en la pantalla me está pidiendo el cursor dos veces porque estoy indicando lee A y lee B. Por eso es que me está solicitando aquí el cursor para A y aquí el cursor para B. Esta operación se realiza en memoria, no se va a apreciar en la ejecución, pero lo que sí se va a apreciar es este escribir, porque aquí se va a observar el resultado. Ahora déjenme ver si ya se ejecuta bien. Vamos a ver, lo corro. No me quiere compartir la pantalla del PCI. Bueno, ni modo, lo haré gráficamente, ya que no me quiere compartir. Gráficamente entonces, como si estuviera ejecutándose la ventanita, nuevamente, aquí va a apreciarse el mensaje, ingrese los dos números, luego se va a apreciar dos veces el cursor porque estoy indicando con esta acción leer A y leer B. Aquí va a tomar el valor de A y aquí va a tomar el valor de B. Se va a realizar esta operación internamente y luego aquí va a aparecer el resultado es, coma, comilla, acá está la comilla, y aquí va a aparecer el resultado de haber ejecutado la fórmula, ¿no? De haber apreciado la fórmula. El algoritmo, en realidad, cuando tú lo elaboras, para que tú lo compruebes, no necesitas usar el PCI. El PCI es un programa que se ha hecho para facilitarnos, ¿no? El comprobar. Pero en realidad, esto puede ser un paso a paso que tú puedas llevar manualmente. Cuando tú declaras las variables, no se aprecia cuando se ejecuta, ¿no? Solo se aprecia el escribir, el leer con el cursor y los mensajes. Pero todo esto se está realizando internamente en memoria. ¿Preguntas? Mm, Este, ese simbolito al costado del re siempre va, ¿no? Te escuché, no te entendí. El símbolo de menor y la rayita siempre van, ¿no? En el res, al costado del res. Claro, este símbolo que tú estás indicándome, que creo que sí se está compartiendo desde el PCI, es este símbolo, ¿no? La rayita con, ¿no? Es el símbolo mayor, ¿no? Y la rayita, que cuando tú lo pasas a PCI, lo adopta de esta forma. El PCI es un entorno que adopta cierta simbología. Pero en pseudocódigo, que es lo que se trabaja manualmente, es con el símbolo menor y la rayita. ¿Esto qué está diciendo? Que lo que aquí calcules se va a guardar en este variable. Eso es lo que está diciendo, que lo calcules en esa variable. A ver, un segundo para seguir compartiendo.
Vamos con el siguiente ejercicio, ¿ya? Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Por qué hablamos de estructuras secuenciales? Porque son instrucciones que van una debajo de otra. Por ahora estamos trabajando así con estructuras secuenciales, pero luego en las siguientes unidades ya vamos a agregar otro tipo de estructuras, donde va un poquito a necesitar más dedicación para entender estas palabras reservadas que se hacen uso en los pseudocódigos. Entonces, estamos observando una estructura secuencial. En este caso, este es un secuencial porque miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada instrucción sigue una debajo de otra y cada instrucción es una orden al computador. Es lo que le estamos haciendo, dar una orden al computador. Este algoritmo lo que busca es que tú, ingresando tu edad, te calcule, ¿no? La edad que has ingresado. Que muestres la edad que has ingresado. Bastante simple. Recuerden entonces siempre, cuando van a elaborar los algoritmos, estas palabritas no pueden faltar. Fin de proceso y proceso. Que cuando utilizas el PCInt es algoritmo, ¿no? Así lo trabaja PCInt. ¿Por qué? Porque es un entorno que te prueba esta información. Aquí tienes que darle un nombre, edades. Eso tú lo decides. Busca un nombre que esté relacionado con el problema, pero eso tú decides. Y si aquí tú le das esta palabra edades, ya no la puedes utilizar tal como está aquí en otra parte de tu contenido del algoritmo. Luego entonces hay que declarar, por eso está la palabra definir. El nombre de la variable tú lo decides. Lo que está en azul es palabra reservada, no lo puedes cambiar. Entonces aquí estás indicando definir edad como entero. Pero tú también pudiste haber colocado definir como entero. El nombre depende de ti, pero eso sí, si aquí utilizas edad, en todo tu algoritmo utiliza edad. No puedes cambiar. Lo que manda es la declaración. Vamos a suponer que hay un ejercicio para que ustedes lo arreglen. Yo les pongo aquí una E. Ustedes tendrían que decirme que es error, porque esto es lo que manda. Si ahí se llama edad, todo el algoritmo donde lo use, si lo uso 20 veces tiene que ser el mismo nombre de la variable. Cuando tú ejecutas, aquí está el PCInt gráficamente. Ahora que lo estoy ejecutando, no lo quiere compartir Zoom. Bueno, cuando tú ejecutas, vas a ver en tu pantalla la orden de escribir y leer. Eso es lo que tú aprecias en la pantalla. Definir no se aprecia porque aquí lo que estás diciendo a la computadora es que reserve memoria para esas variables, tampoco los cálculos. Aquí le estás ordenando al computador, ingrese tu edad. Por eso cuando ejecutan PCInt aparece ese también ingrese tu edad. Está ejecutando esa línea. Luego dice leer edad. Entonces, ¿qué va a pasar en PCI? Ahí va a estar su cursor, así como no lo ejecuté, para que tú ingreses un valor. Por ejemplo, aquí 19. Entonces luego va a escribir, porque te va a mostrar un mensaje. Se ingresó 2 puntos. Acá están los 2 puntos. Todo lo que tú escribas dentro de la comilla va a aparecer. Y tienes que colocar la variable porque por algo has ingresado un valor para que muestres ese valor. Esa edad equivale a ese 19 que ustedes aprecian así, ¿no? Estas líneas son órdenes que estamos dando. Lo que tú ordenas se va a ir ejecutando en tu programa. Entonces, como acá dice coma edad, significa que aquí también vas a mostrar ese valor de la edad. Vamos con otro caso. Ah, bueno, acá hay un refuerzo, ¿no? ¿A qué se refiere entrada?
permite asignar valores a entradas desde un dispositivo de entrada, como el teclado. ¿No? Tú quieres ingresar un valor por teclado, eso equivale a entrada. Y eso es un leer, ¿ya? Leer. Teclado, cursor, eso es un leer. Pero si tú quieres mostrar por pantalla algún valor, entonces puedes utilizar el escribir, ¿no? Escribir mensajes está mostrando valores. A ver, ¿qué más dice el contenido? Bueno, sobre las palabras reservadas que se emplean para la lectura y la escritura, ya sabemos entonces que esas palabras reservadas van a ser leer y escribir, ¿ya? Siempre ustedes manejen estas palabritas, leer y escribir. Leer es por teclado, tu cursor ingresa un valor. Escribir es todo un mensaje o hasta un mismo valor que vas a mostrar en pantalla. A ver, miremos este ejercicio. Este ejercicio les propone que desarrollen un pseudocódigo que pida el radio de un círculo y que devuelva el valor del área y su perímetro. Y aquí te están dando las fórmulas, miren, porque esos son cálculos. Te están dando las fórmulas que vas a emplear. Además dice que vamos a asumir que el usuario solo ingresa valores mayores a cero y en metros. O sea, tú vas a tener cuidado de que cuando por teclado vas a ingresar sean mayores que cero. Ya luego en otros ejercicios vamos a ver cómo podemos validar ese ingreso de datos, pero por ahora el mismo usuario va a tener cuidado de ingresar valores mayores que cero. Y estas son las fórmulas, ¿no? Para obtener el área, pi radio cuadrado. Para obtener el perímetro, 2pi radio. A ver, pregunto. A ver, César Augusto Gutiérrez, Ujú. analizando este problema, ¿cuáles serían tus variables de entrada? A y P. No, porque ahí P se calcula. Estas más bien serían tus variables de salida, porque eso A es y lo que B. tienes que mostrar. A ver, ¿me estás escuchando? Sí, me estoy escucho. Ya. Te estaba diciendo que no son variables de entrada, sino más bien de salida porque se calculan. Es más bien estos valores los que vas a mostrar. Para eso es el problema. ¿Qué necesitas ingresar por teclado como valor? A ver, Contreras, A y B, docente. Radio. El radio. el radio. Tú necesitas ingresar un valor para el radio. Por teclado vas a pedir el valor de radio. Y de una vez que reemplazas valores, por ejemplo, que aquí sea un 5 y por acá también un 5 porque es el mismo valor, ahí recién vas a calcular el valor del área y el valor del perímetro. Entonces, estos se convierten en variables de salida, porque estos son los valores que te están pidiendo que calcules. ¿Qué dice aquí? Que pidas el radio de un círculo, ese pedir es un leer. Ingrésame por teclado ese valor y devuelve el valor del área y su perímetro. Entonces esas son variables de salida, porque con el valor de R tú puedes calcular esos valores y los vas a mostrar. Tu ejercicio justamente es para resolver ese problema, para que tú muestres esos valores. Ahí
Si ustedes están viendo sus materiales, eso ya está resuelto, ¿no? Por eso lo estoy mostrando ahí tal cual. Manuel, ¿quieres preguntar algo, Contreras? No, 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 Ah, se la mano. listo, gracias. A ver, ¿cómo se solucionaría ese problema en pseudocódigo? Veamos entonces, analicemos estas líneas. Entendamos por qué, para poder corregir errores y luego poder desarrollar el ejercicio. Recuerden, todo algoritmo tiene un inicio, que en este caso es la palabra reservada a proceso, y tiene un final, que en este caso es la palabra reservada a fin de proceso. Son palabras fijas. Se le ha dado el nombre de círculo. Esto depende de ti. Tú decides cómo vas a llamar a tu programa, pero eso sí, si utilizas este nombre, ya no lo puedes utilizar por acá, por nada, solamente para el nombre. Tú decides. ¿Cuál es mi variable de entrada? Como había indicado, miren, acá sí los han separado. En la otra estaban en una sola línea. Acá sí lo han separado. Definir radio como real. Tú decides que a la variable le vas a llamar radio. También pudieses colocar R. Tú decides. Pero acá le han colocado el nombre de radio. Entonces, siempre se inicia el algoritmo declarando con la palabra definir, con el nombre de la variable y con el tipo, como real. No puede faltar la palabra definir, no puede faltar como real, porque si no, eso es un error. Tiene que estar completa. Palabra definir, nombre de la variable y el tipo, como real. ¿Ya? Esta es una variable de entrada. ¿Por qué? Porque por teclado vas a pedir ese valor. El ejercicio lo dice, ingresa el valor del radio. Si tú ejecutas, vas a observar que que el teclado te va a pedir o que el computador te va a pedir que ingreses un valor por teclado. También tienes que declarar las variables de salida, que en este caso es área y perímetro como real. También pudiste colocar A y P, pero eso sí, durante toda la ejecución de estas líneas que tú preparas, no puedes variar el nombre. Tal como lo declaras, lo conservas. Si tú has colocado radio, radio en todo el trabajo o el cuerpo del algoritmo. Si tú has definido área y perímetro, todo el contenido de las líneas donde utilices esas variables, igualito, no puedes cambiar, pero ni una letra, igualito. Es como si les bautizaras, ¿no? Tómenlo así, es un bautizo. No le vas a cambiar el nombre, ni tampoco el tipo, porque ya lo estás declarando de esa forma. Entonces luego viene la captura de datos, ¿no? La captura de datos es la entrada, ¿no? Por teclado, por tu pantalla, que te dice escribir, ingresa el radio y metros. Esto sí se va a apreciar en la pantalla. Eso sí se va a apreciar, porque es una orden. Las declaraciones no se observan, pero sí cuando ejecutas por pantalla, sí observas el mensaje. Y luego dice leer radio. Por eso se llama variable de entrada, porque tú necesitas ingresar un valor. Luego aquí ya es el proceso. ¿Cómo se representan esas operaciones? Pi, eso ya lo entiende el computador, tiene un valor. Por es el asterisco. Radio, porque ahí hay un valor que se va a tomar. Potencia, ese es el símbolo de la potencia, recuerden la clase anterior. Y 2. Ahora, toda esa fórmula, que no es que la inventas, ya existe, lo único que tú tienes que hacer es pasarlo en una sola línea, lo asignas, ahí está otra vez el simbolito de asignación, a la variable área. Es una fórmula que se va a reemplazar con un dato para el radio. Entonces tengo que asignarlo hacia una variable, que en este caso se llama área, que es una variable de salida. El perímetro también igual, ¿no? Esta fórmula ya existe. Ustedes lo único que están haciendo es convertirla en línea de código. 2 por pi por radio.
Este es el simbolito de asignar. ¿Hacia dónde? Hacia la variable perímetro. ¿Ya? Ahí entonces realicé mi proceso. Pero este proceso tengo que mostrar el resultado, porque este proceso lo ejecuta el computador, pero no se observa. Aquí están ustedes apreciando, ¿no? Aquí han ingresado el número 2 para que tome el valor de radio. ¿Ya? Es número 2, o sea, cuando aquí yo voy a reemplazar en mi fórmula, como yo he ingresado el número 2, el radio va a ser 2 y acá en la segunda fórmula también va a ser 2. Se reemplaza esos valores. Y al reemplazarlo ya voy a tener un valor para el área y voy a tener un valor para el perímetro. Miren, la ejecución no se observa el proceso, ¿no? Pero sí lo que realizo con la orden de escribir y leer. Acá que dice, escribir el perímetro es. Y ahí se está observando. El perímetro es 2 puntos. Están los 2 puntos. Coma, porque tienes que mostrar el valor. En este caso es este perímetro que ya se calculó y que sale 12.56 y todos los numeritos. ¿Y por qué aparece la palabra metros? Porque tú has colocado aquí, entre comillas, metros. Todo mensaje es entre comillas y eso lo vas a poder apreciar cuando ejecutes tu trabajo. Y luego viene la siguiente línea. Recuerden que el algoritmo se ejecuta línea a línea. No puedes cambiar ese orden. Escribir, el área es, ahí está. Aquí está, el área es, coma, para mostrar el valor de la variable área, y ahí está el valor, expresado en 12.5663 metros. ¿Por qué aparece la palabra metros cuadrados, ¿no? Metros cuadrados, porque aquí le he pedido en el escribir que así tenga que mostrarlo con esa palabra, metros cuadrados. Si yo ejecuto nuevamente mi programa y ya le coloco 5, estos valores se van a recalcular, ¿no? Ya tendrían otros, porque ya no es 2 sino 5. ¿Por qué se llaman variables? Porque varían su valor. Cada vez que ejecuto, varía ese valor. Pregunto. Se va súper rápido el tiempo. A ver, Juan David. Sí, docente. Si yo hubiera colocado aquí A, ¿sería correcto? Y acá P, ¿sería correcto? Si no hubiera esta palabra perímetro ni esta variable área, sino una P y una A, ¿sería correcto? No, ¿Por qué? porque hubiera, digamos, variado ahí el resultado. No O se sea, expresarían los resultados porque ujú, aquí has declarado con área área, y aquí has declarado con perímetro. perímetro. ¿Ya? Entonces ahí habría un error. Recuerden, el nombre es un bautizo acá. Así te llamas y así te vas a llamar en todas las líneas del algoritmo. No puedes tú cambiar. Ahora, es muy diferente a que tú desde acá cambies, ¿no? Bueno, aquí va a ser R, entonces aquí ya puedo usar R y aquí también tendría que usar R y por acá también R. Si tú haces el cambio desde arriba, ya todo cambia, ¿no? Si no, tú tienes que respetar siempre con el nombre que bautizas a tu variable. No la puedes cambiar. Ujú.
Eso es claro. Ujú. Yo lo que les aconsejo, chicos, es que descarguen PCIN y que editen esto que ustedes están observando y que entiendan cada vez que ejecutan el PCIN, ¿no? Que entiendan, porque acá la historia es entenderlo. Porque si tú no lo entiendes, ya lo que te propongan como ejercicio no lo vas a poder hacer. Ahorita la idea es que ustedes entiendan desde la primera sesión eh, la lógica que tienen que tener en cuenta, las reglas que tienen que tener en cuenta para crear esos algoritmos. Por ejemplo, acá, ven, acá es un ejercicio que se está solicitando, ¿no? Esta es la parte práctica, que construyas un pseudocódigo para el siguiente caso. El alumno desea saber cuál será su calificación final en la materia de algoritmos y dicha calificación se compone de los siguientes porcentajes. 55% del promedio de sus tres calificaciones parciales, 30% la calificación del examen final y 15% la calificación del trabajo final. Ahí tenemos que pensar, ¿no? Una fórmula que tenemos que utilizar para poder solucionar ese problema. Y ahí también van a haber variables, ¿no? Dice calificación final en la materia. Vamos a ponerle esta variable CF, calificación final. Voy a construir la fórmula, ¿no? CF entonces, para obtenerla, dice que necesito el 55 del promedio de sus tres calificaciones parciales. ¿Qué significa? Que por teclado tú vas a ingresar tres calificaciones y esas tres calificaciones le vas a sacar promedio. Entonces tú puedes hacer esto, ¿no? Aquí saco mi promedio, calificación 1 más calificación 2 más calificación 3 entre 3. Eso es mi promedio, ¿no? Ahí están mis tres calificaciones. Pero ahora acá, ¿qué dice? Mi fórmula para obtener el calificativo final. Dice el 55 del promedio de las tres calificaciones. A eso significa que 0,55 lo tengo que multiplicar a ese promedio, más 30% de la calificación del examen final. 0,30 examen final, más, aquí se supone que se tiene que multiplicar, más 15% de la calificación de un trabajo final. 0,15 por la calificación de un trabajo final. Ahí tengo mis fórmulas. Eso va a ser mi proceso, ¿no? Caja negra entonces. Este es mi proceso, mi fórmula. Pregunto. Ay, mi Zoom está fallando. Vamos a ver por acá. Miranda, Cristian, Miranda, Cristian. A ver, ¿me estás escuchando? Miranda, Cristian. ¿Dónde estará Miranda, Cristian? Fuentes, Buenas noches. ¿El ¿sí? 14 docente? Miranda. Sí, Miranda, profesora, buenas noches. A ver, Miranda, te consulto. ¿Cuál sería, para poder hacer ese cálculo, tu variable de entrada o tus variables de entrada? Acá mirando. Ese es tu proceso, ¿no? Tu proceso es todo lo que acabo de hacer, tus cálculos. Pero yo necesito variables de entrada. ¿Cuáles serían tus variables de entrada? ¿Qué vas a pedir por teclado? Definir, Ya, esa es la declaración, correcto. Definir. Ya, ¿qué variables vas a definir como variable de entrada? leer también, profesor.
No, las No variables. sé. Leer es una orden. Escribir es una orden. Primero piensa en las variables. Tú lo has dicho bien. Definir, ya, definir. Pero tus variables, ¿cuáles van a ser? Porque en definir indicas qué variables vas a trabajar. ¿Cuáles son tus variables de entrada? Promedio, porcentaje, El promedio lo estás Mm, calculando. porcentajes. Los porcentajes son fijos. C1, Claro, vas a pedir C1, C1 por C2, C3. teclado. Exacto, por teclado vas a pedir C1, C2, C3 para que puedas aquí reemplazar los valores y obtener tu promedio. Entonces, promedio es mi variable de salida. Pero aquí faltan más variables de entradas. ¿Qué variables de entradas faltan? Exacto, Examen final y Aguirre. trabajo. Exacto, el examen final y el trabajo final también son variables de entrada para que puedas hallar tu calificación final. Entonces, ese Ujú. promedio y esa calificación final son tus variables de salida. ¿Por qué digo variables de salida? Porque las vas a obtener por estas fórmulas. ¿Y por qué digo variables de entrada? Porque por teclado necesitas esos valores. Necesitas ingresar por teclado cuáles son estas tres notas parciales. Por eso ahí su compañero dijo C1, C2, C3. Si no, no voy a poder hallar el promedio. Tengo que pedir por teclado cuál es ese examen final y ese valor del trabajo final para que se puedan reemplazar aquí. Los porcentajes están fijos, es como si fuera el pi. Recuerden, ¿no? El ejercicio anterior con pi, eso es fijo, ya es un valor estable. Lo mismo acá los porcentajes, los agregarían a la fórmula y ahí ya estarían estables para que puedan ser reemplazados. Ujú. Mm, ya mejor lo presento en Word porque PCI no sé qué le está pasando, le ha agarrado cólera al Zoom. A ver, ya. Entonces aquí estaría la solución. Yo aquí le he llamado parcial uno. Usted le pudo colocar C1, pero yo aquí le he llamado parcial uno. Lo que significa que en todo, en el programa tiene que llamarse también parcial uno. No puedo variar el nombre, si no, no se va a entender. Parcial 2, parcial 3, ¿no? El promedio de parciales. Esto también pudo ser en una sola línea, chicos, ¿ya? No hay problema, pudo ser en una sola línea. No, que a veces cuando hay muchas variables se estila en dividirlo, ¿no? Dos, tres líneas. Acá por aquí, examen parcial, trabajo final, calificación final, ¿no? Todos son reales. Aquí estoy, escribir, ingrese la calificación del primer parcial, leer parcial uno. Ingresa la calificación del segundo parcial, leer parcial 2. Escribir, ingresa la calificación del parcial 3, leer parcial 3. Y aquí está la fórmula, miren. Lo que lo hice escribiendo, aquí está la fórmula a través del pseudocódigo. Lo estamos convirtiendo en una sola línea. Luego también estoy pidiendo el examen final y el trabajo final. Y aquí está el cálculo, que lo hice también escribiendo, ¿no? Aquí está. Yo no lo he leído el 0,55, no lo voy a lo voy a pedir por teclado. Forma parte de tu fórmula y es fijo. Y finalmente, muestras tu calificación final, porque si no muestras, por las puras hiciste el cálculo, porque el proceso no se muestra, ¿no? Esto queda interno. Tú tienes que escribir finalmente cuánto salió ese valor y ahí tienes la calificación final. A ver, el tiempo se fue volando y la parte práctica ya no alcanzó,
pero ahí, en el caso de la parte práctica, es para que ustedes, ¿ya? Momento práctico, en sus recursos, en sus recursos, ustedes tienen una guía Y lo hacemos en el programa. para que practiquen. Podría ser, si no, también puede ser manual. Le toman la fotito y eso enviarían como tarea, ¿ya? Aquí entonces, miren, estamos observando una guía de trabajo. Ahí lo voy a quitar el oculto. Esto es su parte práctica que por cuestiones de tiempo no alcanzó, pero ustedes, ¿qué dice? Video oculto. Está fallando todo. Bien. Bueno, esto se tiene que arreglar, pero ustedes lo que tienen que hacer es esa guía, aperturarla y aquí hay ejercicios solucionados, practíquenlos, pero también hay ejercicios propuestos. Eso es lo que quiero que ustedes desarrollen como tarea. Pero esa tarea va a ser aquí, que ya la siguiente sesión se va a apreciar, ahí se va a entregar, ¿ya? Como les digo, ya no voy a estar colocando notas semana a semana porque el tiempo no me da, pero sí va a ser por ciertas semanas exactas. Por ejemplo, acá ya correspondería en la quinta semana. Tienen entonces hasta la siguiente semana para que elaboren los ejercicios y yo aperturo la tarea para que ustedes lo puedan subir en clase. ¿Ya? Entonces, esa guía, que no sé por qué no se está observando, pero ya seguro se va a arreglar, hace falla UTP, se va a activar. Miren los ejercicios, traten de resolverlos para que lo puedan presentar la próxima semana. Ya, en todo caso, si no se ven los ejercicios, le comunicamos por el delegado, ¿no? Sí, con el delegado. Ahorita veo qué está pasando. Problemas. Bien, vamos con el cierre de sesión. Ya saben ustedes que tengo que cumplir con todos estos momentos porque es mi evaluación. A ver, ¿qué hemos trabajado el día de hoy? Hay que practicar, por favor, El pseudocódigo, mis, el cómo, pseudocódigo. cómo iniciamos y cómo cerramos un pseudocódigo, las variables. Exacto, ¿no? La creación de variables, ¿qué significa la declaración? Voy a anotarte Fernández, ¿no? ¿Quién está hablando? Gutiérrez del Rosario César. Gutiérrez, aquí estamos. Ya está. Listo. Ponte nada más, dije. Lo que pasa es que aquí Luis tiene activo el micro. Entonces, efectivamente, ¿no? Estamos utilizando el pseudocódigo, eso es lo que hemos aprendido, pero ya elaborando algoritmos. Ya todo lo que hemos aprendido en teoría, ahorita ya se va a poner en práctica con la solución de ejercicios. Entonces, conclusiones generales, el pseudocódigo que ustedes están aprendiendo a utilizar es una herramienta que les va a ayudar a crear algoritmos y en este caso se estaría desarrollando su lógica, ¿no? Para la creación de estos algoritmos. A través de este pseudocódigo ustedes van a poder estructurar sus ideas antes de codificarlas, es decir, antes de llevarla a un lenguaje de programación. De esa manera se pueden detectar los errores lógicos, porque cuando ya utilizas un lenguaje de programación, ahí la lógica ya no es tu atención, sino más bien la sintaxis del lenguaje. Por eso es que acá en el curso no llegamos a eso. Este pseudocódigo no depende de la sintaxis de un lenguaje de programación, sino depende de nuestra lógica.
que aunque por primera vez a veces lo vemos un poco complicado, conforme vamos practicando, vamos entendiendo un poco mejor y haciendo uso de las reglas para tener mayor claridad y legibilidad en la redacción de tus programas, pues vas a poder resolver los problemas. Hay que también tener en cuenta que para la creación de el programa, como dijo su compañero, tenemos que definir las variables y también eso exige a que indiques el tipo de datos. Bien, chicos, preguntas. Ah, quedamos también con el sílabo, ¿no? Esta Miss, una semana. consulta. Hijita, te escucho. Miss, una consulta. Eso, lo que usted está realizando, es mediante un aplicativo, ¿verdad? Porque estaba viendo y, Miss, yo creo que voy a tener problemas con eso. Lo que pasa es que yo hasta ahorita no cuento con PC. No, hija, este Y, curso no necesitas el PCI, es una herramienta para que tú pruebes tu lógica, Miss, pero ¿eso los lo puedo exámenes, descargar mediante teléfono por mi celular? Porque veo que hay una tarea que usted está dejando que sí, prácticamente ya es para la semana 5. sí, pero lo puedes hacer a mano, le tomas la foto y lo subes como tarea. No Solamente, o sea, lo necesitas puedo el desarrollar en mi PCI. cuaderno y lo puedo desarrollar en mi cuaderno y lo puedo subir nomás así como mediante Le una foto, ¿sí me dice? Así es, le tomas foto y esa es tu tarea. Si lo que se revisa es la lógica, sino que esa es una herramienta para que tú pruebes tu lógica, porque puedes reemplazar valores y ves si el resultado sale o no sale. Pero eso tú también lo puedes hacer manualmente. No necesitas el PCI. Me escribes en tu cuaderno, le tomas foto y subes tu tarea. ¿Ya? Ya me dice, entonces eso es lo que usted me dice es para la semana 5, ¿verdad? Porque veo que es calificada y todavía no se ha activado. Ah, exacto, sí, tengo que respetar eso, ¿no? Tenía Ya. otra idea, pero por ser virtual se tiene que respetar lo que dice ahí, ¿ya? Sí, Entonces Miss, aquí, y el tema del cielo lo puede tocar, por favor, Miss. sí, acá está el sílabo Hasta y mañana. dice que la práctica calificada es en la semana 6, ¿ya? La práctica calificada es en la semana 6, o sea, la siguiente semana que es la semana 5. Ya viene el tema del diagrama de flujo, que es otra forma de representar los algoritmos que estamos haciendo, y de ahí ya viene su práctica calificada, ¿no? Recuerden que estos avances o tareas es en realidad para su participación en clase, porque la práctica sí tiene una nota, por ejemplo, la semana 6 a eso sí lo tengo que subir inmediatamente su calificativo. Pero lo de la participación en clase todavía hay hasta la semana 16 para obtener el promedio. Pero estos puntos que ustedes están acumulando por subir tareas, por presentar las actividades, son puntos para su participación activa. Dime, Fuentes. Fuentes, te escucho. Profesora, buenas noches. Buenas noches. Sí, disculpe, mi consulta era con respecto a los ejercicios que estaba dando en las clases. Bueno, los dos últimos ejercicios, en el penúltimo ejercicio, usted definió las variables, ¿no? Tanto las variables de entrada como las variables de salida, no, pero por separado. Pero en el último lo hizo todo junto, en una sola línea. Lo Ya no puedes hacer en especificó una variables de sola entrada, línea. variables de salida. Lo puedes hacer en una sola línea o lo puedes separar. Eso no hay problema. Ah, ya no hay ningún problema entonces. No, puedes hacerlo en Ah, una sola línea. Por eso incluso ustedes en sus materiales tienen un ejemplo donde están todos en una sola línea y tienen otro ejercicio que están separados, porque igual corre. ya, No hay problema ya, en eso. Igual corre. ya. Y con respecto al último ejemplo, para la fórmula del desarrollo ya, bueno, primero yo el promedio, ¿verdad? Pero se podría de repente ya no hallar el promedio, sino de frente en la Sí, fórmula del desarrollo final, sí, sí se poner, puede. ¿no? En vez de promedio, o sea, sino ya poner entre paréntesis, C1 más C2 más C3 entre 3 los cerramos en paréntesis y eso multiplicado por el 0,55. Sí se puede. Ah, ya, Salvo, normal.
Salvo que te solicitara el programa que también muestres el promedio, ahí Ah, sí es claro, mejor sí. guardarlo en una variable para que el escribir con lo que es la variable, ¿no? Pero si el ejercicio no lo dice, también se puede. Ah, ya, profesora, muchas gracias. Acá lo importante es seguir las indicaciones del ejercicio. Mientras no lo diga, procedemos a nuestra lógica, ¿no? Pero si lo dice, tenemos que ajustarnos a él. Claro, muchas gracias, profesora. Ya. Ahí su compañerito, ahí está mandando, Álvarez, ¿no? Está diciendo que puedes utilizar a través del aplicativo para celular pseudocode, ¿no? Ahí su compañerito también le está indicando. Pero vuelvo a indicar, no es obligatorio, incluso cuando el curso es presencial, no estamos en laboratorio, ¿no? Porque incluso el examen es a mano. Por eso es igual para ustedes, ¿no? No hay diferencia. Escríbanlo, toman foto y lo suben. No hay ningún problema. Ya, chicos. Entonces creo que ya nos pasamos, ¿no? ¿Sí? Miss, una pequeña consulta. Sí. Miss, con Sí. respecto a lo que la evaluación de la semana 6 va a ser en su clase nomás esa evaluación que usted indica, ¿verdad? Bueno, para yo poder evaluarte en mi horario de clase, ¿ya? Pero me han indicado el coordinador que también hay una posibilidad para el domingo. Yo no me hago responsable de ese examen, ¿no? Las preguntas yo las elaboro para mi grupo en mi horario, pero si por ahí hay alguno que lo va a dar el domingo, es otro docente. Y el examen también lo elabora otro docente. Y en un horario que ya me indicarán. Ahora, si tú das tu examen conmigo, no es válido que tú lo des el domingo. Es como una oportunidad, ¿no? Es lo que entendí. Ah, ya. Miss, imagino yo que solamente es hasta de la clase 1 hasta la clase 5, ¿verdad? Claro, hasta diagrama de flujo, que es lo que viene la siguiente semana. El diagrama de flujo es todo lo que has hecho en gráfico. Eso es diagrama de flujo. Ah, bueno, ya. ¿Qué me iba a consultar, Miss? Ah, bueno, Miss, entonces, si es que usted me dice que no es necesario la PC porque yo todavía no cuento con eso, no habría ningún problema por mi parte, Miss. No, es que el curso se trata tan igual como en el presencial. Vuelvo a indicar, en el presencial no estamos en laboratorio y el examen es en hoja, no es en ningún computador, ¿no? En su caso de ustedes también usen una hoja, toman foto y subes la imagen para el examen. Si es que pido subir imagen, ¿no? Todo ya depende de la pregunta. Lo que sí les pido es que lean bien, ¿no? Porque puede ser también que mis preguntas vayan hacia corrección, ¿no? Porque si no entiendes qué está mal en tu programa, es porque no estás entendiendo cómo escribir un algoritmo. Puede ser que por ahí vaya, ¿no? Por eso yo les digo, ¿no? Lo que no falte la palabra, definir, porque si falta es un error. O sea, todo lo que hemos llevado en esta semana es estudiar para ver cómo lo van a resolver en su examen. ¿Y chicos? Bueno, y ahí me quedo, chicos. Nos ganó el tiempo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Miss, Buenas cuídese. noches, Buenas noches, profesora. profesora. Muy buenas noches. Gracias, Hasta Buenas luego. Miss. Buenas noches. noches. Hasta la Buenas noches. próxima.